Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Miércoles de Mina, la explosiva combinación de droga y violencia, las alarmantes cifras de consumo de drogas y la creciente violencia callejera ponen en alerta a los sistemas de seguridad. ¿Cómo combatir ambos flagelos? Lo discutimos junto a nuestros invitados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo vestida también como siempre por Tinola Borbón. Estoy toda de verde esmeralda, ¿eh? Muchas gracias, Tinola. Ya sabes que, miren el detalle, el bordadito, al tono, espectacular. Bueno, ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y maquillada y peinada por las chicas de Joseph, todo un imperio de la belleza. Ahí al costado de la terminal tenés que visitar. Y también Vía Vela, Mariscal López, ahí en San Lorenzo, en Fernando de la Mora. Bueno, en síntesis, ya sabes que tenés prácticamente un Joseph a la vuelta de tu casa, ¿eh? Bueno, visita Joseph para esta temporada para estar absolutamente bella, ¿eh? Bueno, antes de empezar con nuestro tema que tiene que ver justamente con lo que vamos a tocar también ahora con el jefe de la agrupación especializada, el tema del narcotráfico, pero sobre todo el consumo, el microtráfico y el consumo. Hoy, hablando de narcotráfico, fue detenido Chillano, Rubén Sánchez, el nombre real, porque todos le llamamos Chillano. Y estamos con el jefe de la agrupación especializada, comisario Rubén Velázquez. ¿Qué tal? Buen día. O sea, buenas noches en realidad. Yo estoy en la radio, pues buen día. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, señora. Bueno, a usted y a su audiencia. Gracias. Comisario, ¿es cierto que fue detenido esta tarde? ¿A qué hora fue detenido Chillano? Asimismo, hasta en el transcurso de la tarde, entre las 15:30, fue detenido el señor Carlos Rubén Sánchez, que vino justamente junto al señor Jarvis Pavao de visita, y en el momento en que él estaba dentro de la celda con el señor, nosotros tenemos un sistema informático de la Policía Nacional acá y verificamos su cédula, y ahí saltó de que él efectivamente tenía una orden de captura. ¿Y tenía orden de captura por cuál caso? Porque él había sido liberado hace unas semanas, unos meses, ¿verdad? Efectivamente, y tengo entendido que este último caso del video, porque por asociación criminal y otros están en Capitán Vado, dice su... Sí, el video que corrió este fin de semana largo, digamos. Tengo entendido que sí. Exacto. Pero que se dijo después, porque todos nos impresionamos con el video, que fue eso en el 2012, o sea, hace 4 años sucedió eso. Y según él, fue en ese año pero justamente para eso tengo entendido que está siendo detenido para que pueda mañana ante el fiscal de la Fiscalía de Capitán Vado para que pueda ir a declarar. Ajá. Bueno, así es que fue detenido y fue derivado ¿a dónde concretamente? ¿O se quedó ahí mismo en la agrupación especializada? No, inmediatamente nosotros comunicamos al fiscal que emitió la orden de resolución fiscal y le enviamos, fue trasladado a la jefatura de policía de Amambay, pero en Pedro Juan Caballero. Ah, está en Pedro Juan Caballero ahora. Y está lleno en Pedro Juan Caballero, seguramente ya está por llegar. Ah, ¿y por qué lo remitieron ahí? Porque es de ahí el pedido de captura, por eso.
Así mismo, el fiscal Hernán Ricardo Mendoza, que es el agente fiscal penal de la unidad número 2, dispuso que una vez que sea detenido, sea derivado en esa jefatura. Entiendo. Bueno, comisario, ¿se resistió? ¿Hizo algún tipo de escándalo? ¿Qué pasó cuando lo quisieron detener o cuando lo detuvieron, mejor dicho? No, en ningún momento él opuso resistencia. Ajá. Estando al momento de su salida de la celda del señor Pavao, le manifestamos, le leímos la orden de detención y él, por supuesto que en ese momento se sorprendió porque justamente mañana sobre este caso dice él que tiene una audiencia y que le sorprendía la orden de detención que le habíamos mostrado en ese momento. Ah, tiene una audiencia y se pensaba presentar, evidentemente. Él dijo que sí, que mañana tenía esa audiencia. Entiendo. Bueno, ¿y ustedes, digamos, ir revisando, nomás se dieron cuenta o cómo fue? Sí, nosotros tenemos un sistema Informático, de verificación del... Claro. Acá, a todas las personas que llegan de visita, ellos presentan su cédula de identidad, ingresan a visitarle a la persona que viene a visitar y mientras eso nosotros verificamos su documento de identidad, a ver si tienen orden de captura, antecedentes. Y así fue que tuvimos conocimiento de que él tenía una orden de captura. Pero a ver, ¿y qué dijo Pavao él, aunque sea algo? Que no, ni una así puteadita. No, Pavao no tenía conocimiento. Él, una vez que haya salido de su celda, nosotros le manifestamos, le mostramos la orden de detención. Pero él nada, no, si bien no se resistió, pero dijo algo. ¿Qué dijo, por ejemplo? No. Eso es lo que te digo, se sorprendió en el momento y manifestó que era un poco raro porque mañana justamente tenía la audiencia sobre el caso. Solamente eso manifestó. Entiendo. Bueno, comisario, te agradezco mucho la información y bueno, de mañana por Radio 1000 ampliaremos detalles, ¿sí? Cuando guste, señora. Gracias. Jefe de la agrupación especializada, el comisario Rubén Velázquez. Bueno, ahora sí, presento a mis invitadas, porque somos todas mujeres hoy en la mesa, así que vamos a lograr el objetivo, ¿verdad? Porque somos todas mujeres. Bueno, con nosotros se encuentra la comisario, tengo que decir. ¿Cómo lo tengo que decir? La comisario. La comisario, ¿verdad? La comisario Elisa Ledesma, Policía Nacional. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y Analía Fresco, la licenciada, que trabaja con Manuel Fresco, del Centro Nacional de Adicciones, y cuando le preguntamos, ¿y qué vos sos qué de Manuel Fresco? La nieta, nos dijo, ¿verdad? Obviamente una broma. Es una broma, sí. Una broma que suelo hacerle al doctor. Me contó, me contó Jenny que bueno, todos te preguntaban, no va a venir Fresco, va a venir Analía Fresco. ¿Y qué es su hija? Pensamos, ¿verdad? No, la nieta. Bueno, gracias por venir, Analía, ¿sí? Muchas gracias por invitarnos también. También se encuentra con nosotros la licenciada, no es licenciada, Graciela Barreto, no sé si es licenciada o no, Graciela. Ella es de la CENAT, de la Dirección General de Reducción de la Demanda, Prevención y Tratamiento de Drogas. Así mismo. ¿Qué tal, Graciela? Gracias por Complejo, venir. y ahí estamos. Muchas gracias, primero por hacer esta mesa, que realmente hace rato queríamos tener en este nivel una presencia también contigo, digamos. Gracias de verdad por venir. Y Sonia Cauriza, directora de Niñez y Adolescencia del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura. Gracias por venir, ¿sí? Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, a ver, primero, Sonia, ¿qué significa ser directora de Niñez y Adolescencia del MEC? O sea, ¿cuál es la función tuya? Bueno, la función mía es toda vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Ajá. Llamémosle bullying, llamémosle violencia entre pares, la violencia cotidiana, ¿verdad?, de los jóvenes. También el tema de consumo y venta de drogas en las instituciones y cualquier clase de vulneración de los derechos del niño en el ámbito, en las escuelas. Exactamente, sí. Bueno, y Graciela Barreto, ¿qué significa? ¿Cuál es tu función? A ver, ¿qué haces vos en el tema de reducción de demanda, prevención y tratamiento? A ver, ¿qué haces en la CENAT?
Ok, la SENAT tiene dos brazos. A ver, uno represivo. Un brazo es el represivo y conocemos todo y vimos la noticia y toda esa cuestión. De las drogas, bla, bla. Ese es uno de los brazos. Y el otro brazo de la SENAT es el brazo que trabaja la política de prevención y tratamiento. Paraguay es un país joven, un país con 34% de chicos hasta 15 años y tenemos que meter políticas de prevención, tanto, digamos, dentro de la estructura escolarizada y la no escolarizada, porque tenemos muchos chicos que no están escolarizados aún. Trabajar el tema de prevención en primera infancia, porque ahí es donde funciona. Trabajar no solamente ya para vamos a ver las qué hacer, charlas. pero quiero saber entonces, qué haces. eso, comenzar a trabajar sobre la población que no consume drogas, Sí. que es mucho mayor Sí. que aquella población que sí consume drogas. Entonces ahí entra el otro brazo de mi área, que es Y la parte de tratamiento. tratamiento, Y tratamiento nosotros, a lo que ya están tenemos adictos. en estos 3 últimos años, realmente trabajamos el tema de instalarlo en salud pública, que es una de las misiones grandes de SENAT, porque SENAT pues está también llevando la política internacional en estos temas. Y al llevar eso, nosotros tenemos, digamos, algunos tratados que tenemos que manejarlo también, digamos, a nivel local. Entiendo. Que tenemos que hacer las cosas como se deben. Y por más de que hacemos con poca cobertura, el tema es hacerlo bien para poder, digamos, indicar hacia dónde tendríamos que eventualmente tener mejores resultados. Bueno, también se encuentra la comisaria que ya sabemos, la comisario, que en realidad vos sos la voz cantante de la policía, no es que seas una cantante, aclaramos, ¿verdad? Bueno, no, eso es de relaciones públicas y por lo tanto tenés toda la información, la que normalmente estás en contacto con la gente, etcétera, esa es tu función, ¿verdad? Es así, y en este tema muy importante, Sí. a nosotros nos toca combatir los hechos punibles producto de la adicción. ¿Por qué enfoco de ese punto? Porque en la mayoría de los hechos punibles que se cometen hoy en día en nuestro país, es bajo efecto de la droga, para comprar la droga o por la droga. Así mismo. Entonces, bueno, eso que decís es el motivo de este programa, después les explico por qué, así que me diste pie porque exactamente por eso hice este programa. Y obviamente tenemos que hacer varios más. Bueno, Analía, ¿y vos qué haces en el Centro Nacional de Adicciones? Bueno, yo soy trabajadora social y como trabajadora social nosotros integramos el equipo interdisciplinario de tratamiento en el Centro de Adicciones. Hacemos todo lo que es vamos a decir, todo lo que sería justamente tratar a todas las personas que consumen drogas y que por ese consumo llegan a tener problemas de salud. Por eso estamos en el Ministerio de Salud. Ahora, ¿y vos sos psicóloga? Yo soy trabajadora social. Sí. Especialista en adicciones. Ajá, ¿cuál es tu tarea, por ejemplo, como trabajadora social bueno, en el Centro de Adicciones? ¿Cómo se mueven? Por eso necesitan una trabajadora social. Sí, nosotros desde el trabajo social hacemos todo lo que es el entorno, porque sabemos que la persona que consume drogas, ¿verdad? No toda persona que consume realmente llega a desarrollar una dependencia. Entonces decimos que tiene que tener una característica individual, un contexto, ¿verdad?, que facilita y por supuesto una sociedad también que permite, ¿verdad? Pero este contexto es la familia muchas veces, la familia, los grupos de pares, la relación que tienen con las instituciones a las que asisten. Entonces nosotros tratamos de trabajar justamente en eso, hacemos el estudio de la familia, el estudio social y tratamos de influir en esos factores de riesgo para los jóvenes. Bueno, yo les explico. Ustedes saben, obviamente, porque están también informados, que lastimosamente cada semana o casi cada día, el pan nuestro de cada día es el tema de los robos, ¿verdad? De celulares, etcétera. Y ahora, en esta semana que pasó, más de 2 personas en realidad, pero 2 casos, digamos, que se hizo muy público. El caso de este chico que se fue a hacer un levantamiento porque trabaja en una aseguradora, se fue a ver un auto y haciendo su trabajo, un chico joven, espléndido, ¿verdad? Por robarle un celular lo matan, por un celular lo matan, ¿verdad? Y este caso de otro distribuidor de diarios y de rifas, que se juegan estos juegos, también lo asaltan y lo matan, ¿verdad? Por no sé cuánto, 2 millones de guaraníes, no sé cuánto era el monto que tenía de la recaudación de los diarios. Entonces, la vida no vale nada en síntesis, ¿verdad? Y yo siempre digo
que tenemos, ustedes saben que tenemos el índice de pobreza más alto de la región, ¿eh? O sea, lastimosamente la pobreza extrema en nuestro país es inclusive más alta que la de Venezuela, según las estadísticas. Uruguay es el de más bajo, por suerte, y siendo un país chiquito, porque decir, bueno, pues somos un país pequeño, claro que somos pobres. No, Uruguay es más, 1000 veces más pequeño que nosotros, sin embargo, es el que menos pobreza extrema tiene. Bueno, nosotros somos el país que más alta pobreza extrema tiene en la región. Y yo digo que ahora se combina y es una combinación explosiva, porque anteriormente, el Paraguay, esencialmente, y cuando vemos los documentales y la historia del narcotráfico en nuestro país, era esencialmente un país de paso, le llamábamos, ¿verdad? Porque la droga pasaba por nuestro país para ir a otros destinos, digamos, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es mi mayor preocupación? No es luego que existan los narcotraficantes, que se hacen de plata con esto, etcétera. No, el problema, porque a mí me empieza a preocupar mucho más, es porque ahora es un país de consumo también, no solamente de tráfico. Y si combinamos la pobreza extrema con consumo, ¿verdad? Eso es una bomba de tiempo, como sabemos que efectivamente pasa. Porque como nos dijo recién la comisaria, la comisaria, muy difícil esto de comisario, de ser mujer, la comisaria. Que la mayoría de estos delitos van acompañados de estar bajo el efecto de la droga, ya sea por necesidad de comprar la droga, por estar bajo el Estado o inclusive, obviamente, traficando droga. Entonces, hoy ya no solamente vamos a tener un ejército de zombies, porque quiero que después también explique Analía Fresco cómo quedan los chicos, porque la droga también tiene clases sociales, porque es así, o sea, es diferente cuando sos una enferma pobre o sos una enferma rica, ¿cierto? Las dos están enfermas, la pobre y la rica, pero la rica se puede ir al sirio libanés, en el Brasil, etcétera, hacerse buenos tratamientos y tener más posibilidades por ahí de curarse, estar en una cama fabulosa, por lo menos en ese estado de ánimo mejor. La pobre está allá en el peor, llena de mosca, de todo, bueno. Y pasa con las drogas también. El chico, digamos, de mayores recursos, obviamente consume una droga mejor dentro de lo peor que es la droga, digamos, una cocaína buena. Cada tanto la mamá y el papá que se dan cuenta lo envían a desintoxicarse a algún centro en Buenos Aires, en Estados Unidos, probablemente vuelve a consumir, pero alarga su vida un poquitito más. Cuando necesita drogarse tiene la plata, ¿verdad? Que los padres le dan porque tiene plata. Pero ¿qué pasa con el pobre drogado, ¿verdad? El marginal que también consumió y también es, primero que es mucho más adictivo. ¿Por qué? Porque consume crack, obviamente, porque es más barata la droga. Entonces el que consume crack, y vamos a hablar también con Fresco de esto, es mucho más adictiva y mucho más perjudicial que la buena cocaína, digamos, ¿verdad? O sea que hasta en eso los pobres tienen desventaja. Pero uno podría decir, y bueno, allá los pobres, digamos, que se hagan pelota a los pobres, ¿qué me importa si yo no soy pobre? No. El problema es que ese problema de los pobres que consumen pasa a ser un problema de absolutamente todos. Porque vos, yo, más pobre, menos pobre, más rica que yo, etcétera, podemos ser, o nuestros hijos o nietos, pueden ser víctimas de estos pobres que consumen. Porque están bajo un estado absolutamente, después vamos a hablar, porque obviamente nadie, antes los pobres robaban también, ¿verdad? Pero no te mataban por un celular, ¿verdad? Robaban y bueno, después se iban presos por ladrón y así sucesivamente. Pero hoy matan por un celular, o sea, nadie en su sano juicio puede matar por un celular, ¿verdad? O sea, si vos me decís un asalto en un banco, obviamente entra con metralleta, también sabés que el guardia te va a matar, obviamente tu vida y la mía, bueno, yo ladrona mato porque estoy... Pero por un celular solamente matás porque estás bajo los efectos de la droga, la necesidad de tener ya tu dosis, ¿verdad? Porque se te acabó, no tenés la plata, etcétera. O sea, y la agresividad y todo lo que conlleva los efectos del crack, ¿verdad? Entonces, por eso que es realmente una bomba de tiempo, gente. Y aparte de que todos vamos a ser víctimas de estos pobres drogados con crack, ¿verdad? Estos pobres drogados, ¿verdad? Van a ser dentro de poco, en un año, 2 o 3, zombies, totalmente zombies, descerebrados por el consumo del crack, ¿verdad? Entonces vamos a tener una juventud descerebrada, ¿verdad? Zombie,
y un montón de muertos, ¿verdad? Como estamos teniendo por un celular, por una cartera, por una billetera, etcétera, etcétera. O sea que es un problema grave y que nos incumbe a todos, seamos adictos o no seamos adictos, tengamos parientes adictos o no tengamos parientes adictos. Así que este es el tema. Voy a una brevísima pausa y empezamos con un informe que quiero mostrarles y obviamente ustedes van a colaborar a ver si necesita precisión o no. Este es el tema de hoy que nos involucra a todos. ¿Qué hacemos ante esta situación? Ya sabes que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Mira lo que son las cocinas, son divinas, son soñadas. Hay diferentes estilos, tipos, etc. Vos simplemente llamá al 607-999, 607-999. Decís, vení, tomame las medidas de mi cocina, vení, presentame una alternativa y el precio. Y a fin de año tenés tu cocina nueva, 607-999 o andá directamente a la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. Achón te ayuda a crear tu mundo. Pausa y volvemos. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Mientras sus gordas madras... ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino. Ya sabes, España, casi Brasil. Teléfono 021 22 53 51, 021 4 30 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, vamos al informe y después vamos a debatir con ellas porque me decía, bueno, no todos los que consumen son delincuentes categóricos. El tema nomás es que la combinación que yo digo es cuando un consumidor de extrema pobreza, que a la vez es un delincuente, obviamente el delincuente que consume es mucho más peligroso que un delincuente que no consume, porque el delincuente que no consume, como te digo, te roba y bueno, no te matará por un celular, por ejemplo. Lo único que te puede matar por un celular es una persona que está enferma, o sea, está bajo la influencia de la droga, sino ni un ser en su sano juicio va a matar a alguien por un celular, ¿verdad? Entonces esa es la combinación, digo, explosiva, cuando hay miseria, adicción. Y obviamente entonces la persona tiene que delinquir, por ejemplo, bajo los efectos de la droga. No es igual que delinquir
en tu sano juicio. Obviamente las dos cosas son malas, delinquir es malo, con droga o sin droga, pero con droga es peor, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a este informe que nos preparó Jenny sobre, ¿cuál es el que me vas a pasar, Jenny? ¿Qué drogas consumen esencialmente nuestros jóvenes? Y ustedes después especifican si es así o no. A ver, veamos. El Observatorio Paraguayo de Drogas de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, realizó en el año 2014 el segundo estudio sobre prevalencia de consumo de drogas, factores de riesgo y prevención en jóvenes escolarizados de 12 años y más. El objetivo del estudio era conocer las características del consumo de drogas en la población escolar, para lo cual se encuestó a un total de 22.135 jóvenes del octavo grado de la escolar básica, el primero y tercero de la media. Los resultados de este estudio son: el 22.5% de los jóvenes encuestados declaró haber fumado tabaco alguna vez en la vida. El 24% de ellos son hombres y el 21.4% son mujeres. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, el 58.9% de los jóvenes declaró haber consumido alguna vez en la vida. Por otra parte, el 6.1% de los jóvenes encuestados reconoció haber tomado tranquilizantes sin prescripción médica alguna vez en la vida. Ese uso es un poco mayor entre las mujeres. El 2.3% de los jóvenes escolarizados encuestados declaró el uso de estimulantes sin prescripción médica alguna vez en la vida. Además, el estudio realizado en el año 2014 reveló que la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en Paraguay. El 5.7% de los jóvenes escolarizados encuestados admitió haber consumido esta sustancia al menos una vez en la vida. De estos, la mayor parte son hombres. La cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de mayor consumo entre los jóvenes escolarizados de nuestro país. El 2% manifestó haber consumido cocaína alguna vez en la vida, siendo superior el consumo en los hombres que en las mujeres. El 0.7% de los jóvenes ha declarado un consumo habitual de esta sustancia. El crack. Los indicadores sobre consumo de crack en jóvenes escolarizados evidencian que el 1% consumió alguna vez en su vida y el 0.3% admitió tener un consumo habitual de esta sustancia. Otra sustancia ilícita considerada en el estudio fue el éxtasis. El 1% de los jóvenes admitió haber probado éxtasis alguna vez en su vida. El 1.2% fueron varones y el 0.9% mujeres. Bueno, estas son algunas de las estadísticas que en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver al consumo, es muy... Es la quinta estadística, el quinto estudio que se hace. El quinto, no el segundo. Sí. Desde el 2000 hasta se tuvo una pausa y ahora se hizo. Ahora, ¿se consume mucho, se consume poco? No es para preocuparnos. A ver cómo está la situación. Le pregunto sobre todo a Analía y a Barreto, que son las dos personas que están más directamente vinculadas con las adicciones, digamos, ¿verdad? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es preocupante o no? Mina, no es para tanto. ¿Cómo está la situación? Sí, realmente es un tema preocupante. Nosotros vemos todos los días nuevos y nuevas usuarias en el servicio, ¿verdad? O sea, no es que son aquellos usuarios de antes que van agregando una droga que también hay, ¿verdad? Aquellos que se iniciaron con una droga y después ya son policonsumidores. Es preocupante porque todos los días nosotros vemos nuevas personas y sobre todo es preocupante, Mina, y vuelvo a decir, o sea, yo creo que estamos acá personas que conocemos bastante de la problemática. Es preocupante porque vemos que no se está tomando en serio todavía esta problemática, ¿verdad? O sea, creo que desde el Ministerio de Salud, nosotros en el Centro de Adicciones, si bien es cierto que tenemos un presupuesto que por ahí no es, vamos a decir, tan bajo, pero es un presupuesto que no alcanza realmente como para recibir, o sea, como para dar respuesta a toda la demanda, ¿verdad? Claro. A toda la demanda que tenemos, y además es el único centro, si bien ahora se está instalando en Ciudad del Este, ese es un centro que inició la SENAT y que ahora creo que va a pasar al Ministerio de Salud, pero no hay otro centro de tratamiento, o sea, no hay otro centro especializado, ¿verdad? Y este centro, el único que existe por ahora, ¿verdad? Sí. Es el donde vos estás, ¿verdad? El Centro Nacional de Adicciones. Sí. Por ejemplo, ¿cuántas
camas tienen para los tratamientos, no los ambulatorios, sino que obviamente Sí. los que necesitan internarse, por ejemplo? ¿Cuántas camas tienen? Tenemos 15 camas, pero en este momento no están pudiendo ocuparse las 15 camas porque no tenemos suficiente personal y tampoco tenemos suficiente espacio. O sea, nos estamos riendo todas. Sí, pero nos reímos porque nos 15 reímos, camas ¿verdad? para niños, 15 camas para adultos. O sea, de las 15 camas nada más, que es una vergüenza, ¿verdad? Tener solo 15 camas, otra vez no pueden ser ocupadas todas porque no hay personal. Así mismo, o sea, nosotros estamos en un déficit en este momento de personal y en un déficit de espacio. Analía, ¿por qué? A ver, ¿no tienen la plata para pagarle? ¿El personal se fue y renunció? A ver, ¿qué es lo que pasó? Bueno, creo que todos sabemos que el Ministerio de Salud se le vive recortando el presupuesto, ¿verdad? Entonces es muy difícil contratar personal, sobre todo personal especializado, aunque no sea especializado, personal con, vamos a decir, con un perfil adecuado. No, pero también se es le cierto pueda que se le da el preparar. presupuesto y no ejecuta todo también. También no se ejecuta, exactamente, no se ejecuta Hay porque no se también libera. inacción por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, ¿verdad? De ellos mismos, porque el Parlamento le ha dado todo lo que se pidió siempre y resulta que o no se ejecuta, que eso es lo que yo no logro entender teniendo, ¿verdad? El presupuesto no se ejecuta. Algunos, yo no entiendo, porque como si tenés no ejecutás, ¿verdad? A veces por inacción, efectivamente, por deficiencia del Ministerio. Otras veces porque el Ministerio de Hacienda no le desembolsa, al Ministerio correspondiente, sea de salud o cual sea, ¿verdad? Sí. Pero es grave esto que estás diciendo. Sí, o sea, 15 nosotros tenemos camas. 15 camas, vuelvo a decir, porque me equivoqué en un inicio, tenemos 15 camas para niños y adolescentes hasta 17 años. Sí. Y tenemos otras 15 camas para los adultos que son mayores de 18 años. En este momento no se pueden ocupar las 15 camas. En adultos, por ejemplo, tenemos hace 3 años una construcción parada, ¿verdad? Que por falta de rubro no se puede terminar. Y bueno, y se están moviendo, por lo menos nuestras autoridades institucionales, tanto el director como el administrador del Centro de Adicciones, se mueven, pero no hay, o sea, se pide una reprogramación del presupuesto, no hay, o sea, el ministerio, incluso te voy a decir más, nosotros como funcionarios tenemos un dictamen del Ministerio del Trabajo como trabajo de riesgo y el ministerio nos quitó nuestra bonificación por riesgo porque dice que no tiene dinero para pagarnos. ¿Viste? Sin embargo, había plata para pagar 3 aguinaldos, Claro, ¿verdad? Bueno, eso, y por eso que Salud, vos no, sabés que Salud está toda movilizada, que mañana hay toda una movilización. Entonces, realmente nosotros desde el Centro de Por eso también yo no Adicciones... entiendo, y eso pregunté, y la verdad que no me contestaron, a lo mejor vos sabés, porque estás afectada, digo, Sí. ustedes, que algunas son funcionarias, ¿verdad? O todas, mejor dicho, son funcionarias. Yo digo, a ver, ¿por qué esto de sacar todas las bonificaciones? Primero, ¿qué gratificación es lo que sacaron, verdad? Porque yo entiendo que si hay 3 aguinaldos, o sea, un aguinaldo más 2, que saques 1 o 2, que para el año que viene, porque, bueno, porque obviamente no hay plata, pero en realidad no hay plata, porque tampoco recauda, pero bueno, esa es otra discusión. Pero hay ciertas cuestiones, como yo digo, que no se le puede sacar al funcionariado. Hay ciertas bonificaciones y gratificaciones que de verdad para ciertos sectores son fundamentales. Sí, nosotros nunca cobramos la gratificación por riesgo laboral, nunca cobramos. Lo único que se consiguió es que se trabaje 6 horas, ¿verdad? O sea, que el personal administrativo incluso trabaje 6 horas. Personal de blanco, la verdad que siempre hemos trabajado 6 horas. Después nosotros en salud, no sé qué otra gratificación nos van a sacar porque ni por título no cobramos, ¿verdad? O sea, al menos nosotros, yo fui jefa de departamento durante 10 años y cobré, creo que un solo año, 900.000 guaraníes por la jefatura. Después nunca, o sea, no sé realmente qué gratificaciones nos van a sacar. A mí también me da rabia por eso, nunca fui funcionaria pública, ni tengo ni un pariente funcionario público, pero me da rabia, digamos, que se le generalice, ¿verdad? Y se estigmatice al funcionario público, de manga, de todo, acomodado, de ladrones, cuando en realidad hay gente que está laburando por nosotros y el Estado funciona en parte gracias a todos esos funcionarios, a esos funcionarios públicos, como lo estás haciendo vos, lo haces vos, y honrando la función pública. Y honrando la función pública, es que todo, como me dijo una señora, ¿sabes que mira, en el colegio mi hija dice que mi mamá es funcionaria pública y es más o menos la ladrona del curso, ¿entendés? O sea, es terrible eso. Nosotros cobramos, te digo, si te voy a poner mi ejemplo, yo soy profesional, tengo 3 posgrados, tengo una especialidad, mi salario es de 4 millones, lo cual cobras 3.360.000, ¿verdad?
Nosotros tenemos compañeros que apenas alcanzan los 2 millones. Claro. O sea, realmente, ¿cómo vas a vivir con ese salario? Bueno, es un tema que lo vamos a encarar, Bueno, ahora vamos a lo que nos trajo. Estos datos, digamos, hay muchos, hay pocos, es preocupante. ¿Qué es lo que más consume la gente joven, digamos? ¿Se consume más crack en nuestro país por el nivel social? ¿O no, aunque tenga un nivel social bajo, digamos, también consumen mucha marihuana? ¿No? ¿Qué es lo que más consume cuando ustedes están ahí, tanto en la represión como en todo lo que es prevención? ¿Qué ves más vos, Barreto? Aquí lo que tenemos es un problema, como ya estuvieron diciendo, en realidad es grave por el hecho de que no se dimensiona la situación con relación a los consumos. Si nosotros vamos a hablar de una periodicidad del 2000 al 2014, de todos los estudios que se hicieron, la fotografía que se sacaron, aquí tenemos situaciones, por ejemplo, Paraguay tiene en su grupo escolar de 12 a 18 años el más alto de la región en consumo de tranquilizantes sin receta médica, entre 12 y 18 años. O sea, esa adolescente paraguaya me tocó coordinar como investigadora en el más estudio alto consumo de la región. entre 10 países, Mina, entre 10 países. Entonces, estamos hablando de un consumo de una de las sustancias que cuando le preguntamos a los adolescentes, ¿dónde conseguís tu primera pastilla, ansiolítico, tranquilidad, ¿dónde conseguís? Y la respuesta es más apabullante todavía, porque dice, mi primera pastilla en mi casa. Claro, porque su mamá toma, y después en la farmacia, sin receta médica. Estamos hablando de sustancias que tienen que estar, digamos, muy controladas por salud pública y por la Senat. Entonces estamos hablando de un tema del pastilleo que es bastante importante, que luego pasan a estas otras pastillas, en donde cuando uno hace un estudio y estudia 14 tipos de drogas y se encuentra en el colegio, que es el sistema que está sistematizado, digamos. En el colegio. Entonces tenemos esta situación y esto no es menos porque el último estudio que nos habla, el comparativo con la región, fue del 2006. El estudio último no es comparativo regionalmente, pero sí tenemos de vuelta un altísimo consumo de tranquilizantes y eso sí tiene que llamarnos la atención, porque después va a venir esta cuestión de la regulación de otra sustancia que la queremos llevar en el ámbito medicinal y eso sí va a estar complicado en estos temas. El otro gran tema que tenemos es el consumo para nosotros, el consumo de la droga de entrada de nuestros adolescentes, que es la bebida alcohólica. El problema grave que tenemos en nuestros colegios, el problema grave que tenemos en nuestras, digamos, en nuestras instituciones, tiene mucho que ver con la bebida alcohólica por la cultura que tenemos y no estamos cuidando a esa población entre 12 a 18 años que solo en el 2014, y viendo la estadística del Observatorio de Emergencias Médicas, 1.200 paraguayos murieron, 1.200 paraguayos murieron en accidentalidad y otro tipo de violencia. Bajo el estado alcohólico. Con esa situación, entonces nosotros tenemos, y es alcohol. Entonces tenemos que ir mirando esa primera droga de entrada que se consume más que la leche en Paraguay estadísticamente hablando. Y la sustancia que con la compañera del MEC trabajamos bastante, que más chicos expulsa a los colegios, viene a ser el tema de la marihuana. Marihuana en colegios y alumnos nuestros ahí en la universidad que nos dicen, pues yo creía que era algo legal porque todo el mundo fuma marihuana. Entonces, todo el mundo fuma, así me dicen. La percepción de que no crea dependencia psicológica y que no crea daño la marihuana y todo, digamos, toda la publicidad y algunas apologías también en las publicaciones del delito que se hacen con esta sustancia, es bien delicada. Pero ahora aparte de la marihuana, ¿verdad? Que vos decís, porque después quiero... ¿Cuál es la droga entre las que consumen los jóvenes, digamos? Pero no solamente los escolarizados, digo, los jóvenes de todas las... No en términos de estadísticas, sino la droga que peor efecto causa en el ser humano vinculado a la violencia. Peor efecto, como digo, como es la violencia, porque hay otros efectos que también son malísimos, digamos, ¿verdad? Pero digo, el crack es el que en este orden. A ver. Alcohol, crack, y ahora entran las drogas sintéticas como el éxtasis, como el Superman y como el as de corazones que ya está circulando también, que tiene que ver con estimulantes importantes. ¿Y esto qué es? ¿Causa mucha agresividad? Sí, mucha agresividad. ¿Sí? ¿Y cuál el crack más que todos? Sí.
La verdad que el alcohol y el crack, así como lo está diciendo Graciela, son las drogas, vamos a decir, como que dañen, o sea, que producen un deterioro más rápido, ¿verdad? Pero el además, alcohol, generalmente... no es para defender el alcohol. Adolescentes. Pero digo, claro, pero además estamos hablando de adolescentes y estamos hablando de chicos que no consumen una sola sustancia. O sea, nosotros en el centro de adicciones es rarísimo, raro, no digo imposible ni digo que no existe, pero sí es raro ver o recibir a una persona que consume una sola sustancia. Los chicos hacen una combinación y esa combinación es la que realmente es sumamente peligrosa. Alcohol más éxtasis, Alcohol, eso es mortal. Tenemos eso... Ahora ¿y el crack es lo que le deja tan agresivo, por ejemplo, a estos chicos que roban? Y el efecto es rápido. Termina el efecto en menos de 40 minutos y ya hay una necesidad del cuerpo en volver a consumir. Sí. El crack es más adictivo en términos de necesidad del cuerpo. De dependencia. De dependencia. Sí. Lo que pasa que... lo que pasa que acá nosotros, por ejemplo, le decimos crack. En realidad... O sea, originalmente el crack no es eso, ¿verdad? Sí, o sea, el crack viene de la cocaína, vamos a decir, del polvo de la cocaína, de la sal de cocaína, es un proceso hacia atrás. En realidad acá lo que nosotros tenemos es pasta base y que la mezclan con tantas sustancias tóxicas que produce un efecto muy nocivo, ¿verdad? Y de muy corta duración. Entonces realmente la persona que consume esta sustancia consume una, necesita 2, necesita 3, necesita 4, incluso nosotros tenemos chicos que consumen 40, ¿verdad? O que pasan días enteros en consumo. Entonces es lógico que llega un momento que consumen, no comen, no toman líquido. Por supuesto que su cerebro ya no es, vamos a decir, ya no tienen voluntad propia, ¿verdad? Ahora, tengo que dar la pausa y quiero que después hablar obviamente con... ¿Cuánto cuesta eso en términos de dinero? Claro, quiero hablar tanto con la comisario como con el tema de educación, a ver qué se está haciendo, por ejemplo, en educación para esto, ¿verdad? Y esto que vos dijiste, que por lo menos las estadísticas y los reportes que ustedes tienen, que estos robos cotidianos y lastimosamente a veces acaban con muerte, casi siempre está ligado con el tema de la droga. Pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Pensás en construir? Ya sabes que Mateco la solución, materiales de construcción, todo en un solo lugar, ¿eh?
tenés stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, equipos de grúas, contenedores, todo lo que precises con respuesta inmediata. Encontrás en un solo lugar, avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Anotá el teléfono, porque si tenés una construcción es buenísimo tener todos los elementos en un solo lugar. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y atención, cantidad garantizada. Bueno, a ver, el MEC, ¿qué hace para, ante esta brutalidad de problema que tenemos enfrente, qué estamos haciendo nosotros? Porque qué mejor que ir justamente ahí, digamos, a la base, al colegio, ¿verdad? A la educación. A la educación. Te pregunto, ¿está incluido, por ejemplo, como materia o en el currículum está así, prevención de las drogas? No, tenemos en el área de desarrollo personal y social, también como en el área de ciencias naturales y salud, ¿verdad? Lo que puede producir si consumís esas drogas. Como materia sí, no, pero está en el área incluido esta situación, ¿verdad? Y también se trabaja, o sea, en el Ministerio de Educación lo que hacemos es trabajar en prevención, ¿verdad? Y tenemos también, estamos trabajando... ¿Qué hacen para la prevención? Vamos a poner en el colegio, tenemos, en Cucú, a ver bueno, qué tenemos, están haciendo. Trabajamos... o sea, tenemos aliados estratégicos como ser el centro educativo, que tenemos charlas con los padres, con los niños, con los adolescentes. ¿Pero también. cada cuánto, por ejemplo, el niño tiene esa charla? A ver, sinceramente, bueno, de verdad. ¿De verdad verdadera? De verdad verdadera, bueno, yo tengo... Cuando detectamos algún consumo o se sospecha de lo que está aconteciendo en el área educativa. Eso no es prevención, claro, eso no es prevención. Es lo que nosotros estamos trabajando. Porque sabemos bien lo importante que es la familia en este chico. Porque si este chico está consumiendo, es porque verdaderamente no está siendo contenido en la familia. Por eso es que es así. Probablemente, pero digo, a ver, sí. En síntesis, y por eso yo quería hablar con gente del MEC y con el propio ministro, que últimamente como va a ser candidato, cuesta mucho hablar con él. Lastimosamente ponen a un ministro de Educación que también a la vez quiere ser candidato de la presidencia de la República, cosa que me parece muy mal. El tema es el siguiente. Tiene que, yo creo que, no sé si hay que tratar, a quién yo le tengo que llamar en el sentido, porque yo sé perfectamente que vos no sos la responsable de que el ministerio, ¿verdad?, no tenga en su, ¿cómo se dice? Malla curricular. Malla curricular, ¿verdad? Una cuestión de que sí o sí, desde el cuarto grado, que ustedes verán lo entendido, ¿verdad? Preescolar. Desde el preescolar, bueno, no sé, los entendidos dirán desde qué edad, ¿verdad? Desde el preescolar, de los 4 desde el preescolar, años. bueno, a mí en el colegio internacional, ¿verdad? Antes, no sé cómo es ahora, yo vi videos, me pasaban videos y qué sé yo, de prevención, ¿verdad? Donde yo veía realmente imágenes atroces de lo que significaba si yo... Que ahora ya no funciona. Claro. Y como elemento preventivo. Como elemento eso preventivo. ya Yo no decía, sirve. yo tenía amigos que consumían, fumaban, se drogaban, etcétera, ¿verdad? Pero la verdad me crearon tanto temor o terror, digamos, en la cabeza que yo no quise probar, porque si no probablemente hoy día sea una súper adicta, digamos, ¿verdad? Porque, bueno, soy luego media adictiva a las cosas, ¿verdad? La comida, por ejemplo. Pero digo, por suerte no probé, digamos, ¿verdad? Pues si no iba a ser una adicta más. Pero digo, ese tipo de campaña es lo que yo no veo que haya. Entonces yo quiero saber con quién hay que hablar, a quién hay que decirle, para decirle, ¿sabes qué? Vos desde el preescolar tenés que poner videitos, qué sé yo, musiquitas, no sé. ¿Entendés lo que te digo? Sí, entiendo perfectamente, Mina, pero el Ministerio de Educación trabaja en la malla curricular, tiene sus materias, pero como materia específica, sí, las drogas no, ¿verdad? Pero la influencia, si consumís, qué sucede, sí, o el resultado final. Porque normalmente, como si ustedes actúan cuando vamos a suponer, en el Colegio María Auxiliadora de la capital, hay unos cuantos, entonces ahí se van, ¿verdad? Con un buen equipo para charlar, claro, etcétera. para el efecto. Pero no así ahora, como algo sistemático, independientemente. Es el desafío. Es el desafío. Aquí, en este momento,
con Ministerio se trabajó muchísimo para sacar inclusive lo que se llama un protocolo de intervención breve. Pero aquí ya tenemos que pensar en ejecución de programas. Para eso que me llamaron también para trabajar en la Senat. Sí. Y ejecutar programas significa dimensionar realmente que tenemos que trabajar ya no desde la malla curricular, que es un refuerzo transversal en cada grado de lo que implica consecuencia del consumo, los factores de riesgo. Porque ahora con una charla ya no hacemos prevención. Claro. Una charla, en nuestra época sí servía la charla. ¿Por qué? Porque había otro tipo de contención. En este momento, y justo estamos con ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Meter programas sistemáticos de educación preventiva orientados a habilidades para la vida, que es una forma, en la cultura de la legalidad, que implica trabajar inclusive culturalmente para que no se le venda más. ¿Y eso dónde lo hay que meter? ¿Cómo hay que meter esto? Educación. Pero dentro del ministerio. Dentro del ministerio, dentro de un programa. Entonces, lo primero que hay que hacer, además de un edicto Riera de vuelta, lo primero que, porque el tema es que tenemos reglado la no venta de drogas y bebidas alcohólicas en los colegios. Lo que nos falta es cómo trabajamos con los padres alrededor de los colegios, que son ellos mismos los que van, digamos, en la farra de los colegios, con normas específicas y que se controle y que se pueda realmente, digamos, tener sanciones específicas sobre ese tema. El tema de los padres es otra cuestión, porque hasta los papás le llaman a sus fiscales amigos y le dicen, no me controles esa farra porque estamos haciendo la farra para juntar la plata, porque cuando se vende alcohol hay más cuestiones. Hasta eso se tiene que arreglar, porque nosotros si no comenzamos a cuidar a nuestros niños y adolescentes escolarizados con programas específicos, y lo primero que hay que hacer es fortalecer internamente al Ministerio de Educación con una dirección general, y mil perdones, pero lo estoy diciendo desde la necesidad, de que piense este tema desde adentro, con presupuesto propio, para meter los programas. Porque ya no es con charla, porque la charla lo mitad se queda y te mira y dice, no es exhibiendo la droga, porque si exhibimos la droga, también ellos conocen más porque tienen el celular y conocen mejor la sustancia. Necesitamos fortalecer dentro de la misma estructura institucional una respuesta un poco más compleja a lo que se está haciendo ahora, porque de lo contrario nos puede caer muy fuerte el tema de la deserción escolar. Y como te digo, la marihuana sigue siendo la sustancia que más deserción escolar está creando en la República del Paraguay en este momento. Tengo que ir nuevamente a una pausa y después este tema del delito y las drogas, y también nuevamente con Analía, a ver, qué hacer desde su punto de vista, a ver qué podemos hacer para la prevención y también para el tratamiento de lo que lastimosamente ya están bajo la adicción, ¿verdad? Vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Si fuera fiesta de guarda, no consientas que se esfume, asómate y consume la vida. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Línea Alta, tu línea al instante. Habla todo lo que quieras desde tu hogar o empresa. No requiere instalación técnica ni cables. Teléfono gratis con plan prepago de 50.000 guaraníes. Pagás 1.000 y te llevas 50.000 guaraníes de saldo. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, navega a máxima velocidad, estés donde estés, conseguí tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal de Tigo. O sea, vas con tu celular, con tu chip viejo, digamos, y te cambian por un chip nuevo que tiene 4G LTE y con la red más grande y poderosa del país. En Tigo ya sabes que el centro sos vos. A ver, esto que dijiste, comisario, sobre que lastimosamente, así como vemos que muchos accidentes están causados también por el alcohol, o sea, las muertes por accidente vinculados también con el alcohol, con la droga, etc. Este tema de los delitos, estas muertes que se dan por el robo de un celular, etc. Me decís que lastimosamente hay una estrecha vinculación muchas veces del delito con la droga, ¿verdad? Bueno, acá tenemos que ser honestos y tenemos que asumir cada uno nuestros roles. Sí. Voy a disentir un poco con el grupo de compañeras con quien he trabajado siempre. Ningún proyecto, ninguna campaña, ningún programa va a tener el resultado deseado cuando cada uno no asumimos la responsabilidad que nos corresponde. Primero eso. Como encargado de la seguridad interna del país, que es la Policía Nacional, asume el rol de cada una de ellas. ¿Por qué? Y porque siempre estamos y somos los únicos que estamos. Tenemos que ser honestos con eso. ¿En qué sentido? A ver, no entiendo. En todo sentido. Nosotros tenemos un código de la niñez y la adolescencia que tiene más de 300 artículos, en donde hay un compromiso de la CODENI de velar por los derechos del niño, y es una institución formada que es la que está ausente. Nosotros tenemos un niño adicto de 9 años, un fin de semana, y nosotros no sabemos qué hacer con el niño. El centro de adicción no puede tenerlo. La madre está privada de su libertad por tráfico de drogas, microtráfico de drogas. O está borracha en su casa, qué sé yo. Él está corriendo de un papá abusador, seguramente. Exacto. ¿Y ahí qué haces? No le puedo tener en una comisaría porque no es un delincuente. Exacto. El más te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Llama al 911 para acá, hay unos 4 o 5 niños drogados acá en la vereda de mi casa. Bueno, ¿y la CODENI dónde está? Que es la que tiene que pero velar. vamos a suponer, no está la CODENI. Para empezar, la CODENI no está. No, sí. Y vamos a suponer que la CODENI se vaya, porque por ahí hay una CODENI que está Tecoreí y entonces viene, ¿verdad? Sí. Bueno, se va. ¿Y a dónde le lleva a esos 3 chicos que están drogados ahí en la vereda? Existen los albergues. Según la ley existen los albergues. No, a ver, existen los albergues, realmente digo, con la capacidad. Nosotros no existen. Bueno, eso te digo. Entonces, por eso digo, señora, ninguna campaña, ningún programa va a tener el resultado que deseamos si cada uno no asume el rol. Yo a las 2 de la tarde de un día sábado, yo me convierto en el defensor del niño, en el fiscal del niño, en el protector del niño, en la doctora del niño, y en el policía malo que le llevó preso al niño. Claro. Entonces, cuando nosotros asumimos cada uno nuestros roles y encontramos un niño por la calle, vulnerado, enfermo, porque el adicto es un enfermo, tenemos que buscar las otras instituciones que se hagan cargo, ¿verdad? Y es así, a ver, lo que yo quiero saber, estoy totalmente de acuerdo con ese contexto en que estás poniendo las cosas, pero te digo, ¿y encontrás a muchos? No, encuentro muchos niños, pero a nadie que me ayude. No, y a muchos niños, te digo. Encuentro muchos niños. Y los delitos, cuando vos empezábamos este programa, decías que lastimosamente para ustedes, si por ejemplo de repente le agarran pues al motochorro, etcétera, etcétera, y muchas de las veces cuando la agarran así muy inmediatamente después de cometido el delito, ¿están bajo los efectos de la droga? Están, un porcentaje muy alto, por no decir casi todos. Por ello, vuelvo a decir, tiene que haber un compromiso de todos. ¿Qué nos pasa con el adicto que va en busca de su droga? Es un joven que tiene antecedentes, por adicto ya nadie le contrata, ¿verdad? No tiene rehabilitación. A un joven que tiene una medida alternativa que es la prisión domiciliaria, nadie le emplea. Entonces, él es un enfermo que necesita droga. Claro. Y va a salir a la calle a cometer un delito hasta cometer un crimen. A él no le importa matarle a una persona,
por un zapato deportivo si él necesita comprarse su dosis, ¿verdad? Por ello, insisto, ninguna campaña puede tener el resultado si nosotros no tenemos el tercer pie, que es la rehabilitación. A ver, y justamente la rehabilitación, Analía, ahí está contigo, digo, contigo, no porque vos puedas hacer Contigo lastimosamente en en tu sueño, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta en realidad, digamos, a ver, con toda esta situación, digamos, ¿verdad? En la parte de rehabilitación, ¿qué porcentaje de esta gente, de estos chicos, jóvenes, adultos, ¿verdad? Que están bajo los efectos de la droga necesitan para rehabilitarse en realidad una previa internación, ¿verdad? Porque viste que hay procesos, tengo entendido, de recuperación. Sí. Algunos necesitan de internación, otros no. Otros no, ¿verdad? Sí. A ver. O sea, realmente nosotros lo que vemos en el centro de adicciones es que primero que llegan a pedir ayuda cuando ya hay un deterioro bastante grande, muchos de ellos sí van con causas judiciales, ¿verdad?, a tratamiento. Y por supuesto una gran mayoría no llega al centro de adicciones. O sea, lo que nosotros pensamos es que tienen que instalarse dispositivos psicosociales en las comunidades, ¿verdad?, como para que realmente esas comunidades tengan acceso al tratamiento, porque es muy difícil, no solo para la persona que consume, ¿verdad?, sino para el familiar muchas veces trasladarse, ¿verdad? Y mucho más trasladarse kilómetros como para llegar hasta el centro de adicciones. El centro de adicciones tendría que haber en las comunidades, en las municipalidades, ¿verdad? En las gobernaciones, ¿verdad? O sea, eso es lo ideal, que por eso hablamos de la descentralización y eso coincidimos con Graciela, ¿verdad? Que tiene que haber dispositivos en Asunción, quizás en todos los barrios se podrían instalar, pero en el interior es importante. Pero vamos a suponer, Asunción, para Central, donde hay, digamos, un mayor consumo por los cordones de miseria, bla, bla, bla. Asunción y Central, vamos a limitarnos, por ejemplo, a Asunción y Central, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos? Poner en cada barrio, en cada ciudad, ¿verdad? Sí. Y después, ¿qué? A ver, pero ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Un centro de...? No. Lo que pasa es que la detección precoz es lo que es importante. La prevención... Sí, vamos a suponer que la mamá se da cuenta que su hijo obviamente se droga. Entonces, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Cuando nosotros en la casa escondemos que tenemos un hijo enfermo a la adicción y optamos por otra cosa. Claro. Mi hijo no es el adicto, es el amigo de él y de repente es el hijo el que está distribuyendo. Cuando nosotros en casa aceptemos de que en casa tenemos un enfermo que es adicto, y podamos asumir esa enfermedad, primero la familia, podemos recurrir. Bueno, pero vamos a suponer que... Es una enfermedad de muchas negaciones, de mucha dramatización y de mucho sufrimiento. Es como la violencia doméstica. Yo siempre comparo con violencia intrafamiliar. No, pero vamos a suponer que vos sos una mamá semiconsciente, en el sentido de decir, te das cuenta, ¿y a dónde me voy? En este momento tenemos... ¿A dónde me voy? Para que, no con el hijo, porque a lo mejor no se quiere ir mi hijo, entonces no le puedo llevar, ¿verdad? Pero me voy yo primero como madre, junto a Analía, le digo a Analía, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi hija de 14 años es adicta, ya le reto, pero no me hace caso, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces para que una profesional le pueda indicar qué hacer, ¿verdad? A ver si se le convence, bueno, si es menor puede traerle, pero si es menor le puede llevar a la fuerza a la madre. Bueno, sí, los padres tienen la responsabilidad de llevarle. Yo siempre les suelo decir, si tu hijo hoy tiene 40 grados de fiebre, ¿qué haces? ¿Le preguntaste, querés ir o lo llevas al médico? Bueno, lo que pasa es que a veces esa es la dificultad, ¿verdad? Están las familias, cuando existe la familia, está la familia que no ve y está la familia la que no quiere ver. Aquella que no ve... Y hay otra que está tan descompuesta que ya tampoco importa. Hay muchas familias que funciona, o sea, que su casa funciona como un hotel, ¿verdad? O sea, van, entran, salen, no se ven, salen de la casa, los hijos están dormidos, vuelven, los hijos están dormidos, o sea, hay muchas situaciones muy complejas hoy en nuestra familia, ¿verdad? Ahora, cuando, por ejemplo, no se puede hacer también en los barrios, por ejemplo, ¿verdad? Justamente la tarea social, digamos, ¿verdad? Hacer las visitas a las comunidades, a las comisiones vecinales, y ahí mismo se dice, sí, acá fulano, mengano, acá luego, ustedes mismos la hacen acá, luego se vende, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay algunos barrios que tienen. Claro. Realmente y poder visitarla a esa familia que no acudió y decirle, mira,
queremos ayudarte, sabemos que tu hijo está en tal cosa, o hacer campaña para decirle a las madres, mira, si tenés alguna duda, acércate a tal lugar. Entonces la atiende Graciela, Tiburcia y Anacleta, ¿verdad? Sí. No existe esa campaña. O sea, lo que nosotros estamos tratando desde el Centro de Adicciones, o sea, el Ministerio de Salud desde la época de la doctora Esperanza Martínez, desarrolló un programa de unidades de salud familiar, o sea, unidades de la familia que están en las comunidades. Desde el Centro de Adicciones estamos luchando por capacitar a esas personas que están en esas unidades de familia, como para que ahí mismo esas personas sean... Ser capacitados también los médicos. Esta es una enfermedad que el mismo sistema sanitario muy bueno, pero en la asume, preparación médica vos sabés muy bien que casi ni existe este Entonces tema. nosotros, te voy a contar cuestiones de fondo. Nosotros en Paraguay todavía no tenemos, digamos, el registro del profesional para tratar este tema. Registro profesional necesita para trabajar y sos especialista en el área. Lo que tenemos registros internacionales es otra cosa, pero lo que tenemos registro acá, en Paraguay, salud pública todavía, y es una lucha que tenemos hace cuánto, como 4 o 5 años. ¿Salud pública todavía qué? Todavía no nos da el registro de especialista en tratamiento de las adicciones. Entonces se abren y para tener escenarios. ese registro necesitas tener esa preparación. Pero existen los escenarios de preparación y inclusive ahora Senat lo está trabajando una preparación internacional. Como no tenemos registro nacional, bueno, tengamos el internacional. Las normas mínimas de atención. Nosotros tenemos que seguir implementando normas mínimas de atención porque no es lo mismo, digamos, de alguna manera llevarlo, atarlo por la cama y hacer su abstinencia. Las normas mínimas de atención es fundamental, está saliendo este año, tenemos las anteriores, pero ya no se adecuan a estos consumos de ahora, esa es otra tarea. Y lo que hablamos de descentralización, Alto Paraná tiene ahora gobernación, alianza con 5 instituciones, la Senat se alió con las gobernaciones, de 17 en reunión con los gobernadores, de 17, 2 asumieron la tarea, porque es una tarea demasiado. Boquerón por un lado y Alto Paraná a full. En Alto Paraná tenemos ahora, se está proyectando el segundo Centro Nacional de Adicciones del país, del país. Y lo asumieron políticamente, digamos, y se pudo meter con estrategia. Como cuando en Encarnación se asumió políticamente y se acabó con los niños en la calle, ¿sabes? ¿Verdad? Ministerio. Ahora, y hay no, la intendencia, en ese caso, la municipalidad. La intendencia. Hizo un trabajo maravilloso. Eso lo digo, que se puede. O sea, pero ahí hay otra cosa. Ya ves que en un municipio, ¿por qué lograron, verdad? Y estamos en Paraguay, o sea que... Pero en Alto Paraná, Graciela, el ministerio contrató 6 personas. No, claro, estamos en el proceso de asumir. El compromiso y es eso es lo que tener dice que se 24, puede. O sea, que cuando hay voluntad política, la gobernación se hace la negociación, se consigue el funcionario, etc. Claro, ¿verdad? vos vas trabajando, pero alguien tiene que empujar eso. Y eso le tocó a la Senat, empujar ese proceso, desarrollarlo, meterlo, tener aliados. La Iglesia Católica poderosa aliada y la Iglesia digamos, tenemos 3 iglesias también no católicas muy aliadas y comprometidas en este tema. De 250 municipios, 7 municipios entendió que puede hacer un servicio en estos temas. Hay intendentes, imagínate lo que nos dijeron algunos intendentes. Si ponemos aquí el centro ambulatorio, nos van a venir todos los adictos a nuestra comunidad. Con ese pensamiento, ¿cómo querés trabajar estos temas? Y vamos a lo central y con esto creo que me gustaría como dejarte para seguir conversando. Ningún programa, ninguna campaña, si no es sostenible, si no tenemos la ley yo anoté acá, de bienes incautados, no hay la mejor legislación que nos puedan ayudar a los que estamos en la trinchera, si no tenemos presupuesto para llevar adelante nuestro trabajo. Podemos nosotros, entre nosotros, hace años nos conocemos, Lisa, con el tema de niñez en calle y toda esta situación con la doctora, que estamos full para que no salgan nuestros chicos de los colegios, porque lo más fácil es expulsarlos del colegio, expulsar el problema, ¿verdad? Y hay droga para niños y hay droga para pobres. Entonces tenemos que seguir impulsando también plata para trabajar sistemáticamente. De lo contrario, este bono demográfico pierde, digamos, su proyección a mediano plazo. Bueno, terminamos. Yo pensé que me faltaba un bloque más, ¿no? Bueno, gracias, mujeres, por venir. Esto, como siempre, en 40 minutos solamente puedes hacer un pantallazo de la problemática que tratamos y desearles, no sé, fuerza,
Vamos a repetir, llámenme, rómpanme las bolas, por lo menos para empujar lo que se pueda empujar en las instituciones que se deban empujar. Y bueno, un poco desesperanzador en el sentido de cómo estamos, pero con la esperanza de que efectivamente hay claridad en lo que se necesita, ¿verdad? Y entonces, bueno, manos a la obra. Muy buena noche. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, acá a las 22 por Red Guaraní. Y ya saben que de 8:30 a 12 por Radio 1000 de lunes a viernes. Chao, chao. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Farmacenter, cuidemos lo que importa. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.